Llegué a casa después de un día agotador en la oficina, lista para quitarme los zapatos y relajarme con mi esposo Rafael. Pero cuando abrí la puerta, encontré a mi suegra sentada en mi sofá como si fuera la dueña del lugar. Tenía esa sonrisa que siempre me ponía nerviosa. Paula, qué bueno que llegas, dijo Rafael con una voz extraña. Tengo que decirte algo. Mi mamá se va a quedar a vivir con nosotros. Me quedé helada. ¿Cómo? ¿Cuándo decidieron esto? Ya está decidido, respondió él, sin siquiera mirarme a los ojos. Tu opinión no importa en esto. Es mi madre. La señora Victoria, mi suegra, se recostó en el sofá y dijo con esa voz llena de satisfacción, además, esta es la casa de mi hijo. Yo tengo todo el derecho de estar aquí. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. 5 años de matrimonio, 5 años construyendo nuestro hogar juntos, y de repente mi opinión no importaba. Pero algo en mí se mantuvo tranquilo. Respiré profundo y sonreí. Bienvenida, Victoria, dije con calma. ¿Necesitas ayuda para desempacar tus cosas? Rafael me miró sorprendido. Victoria también pareció desconcertada por mi reacción. Creo que esperaban gritos, lágrimas, o un drama. Pero yo había aprendido algo importante en la vida, las batallas más importantes no se ganan con gritos. Los primeros días fueron extraños pero manejables. Yo seguía siendo amable, preparando el desayuno para los 3, preguntándole a Victoria si necesitaba algo. Pero lentamente, todo comenzó a cambiar. Una mañana bajé y encontré que Victoria había reorganizado toda mi cocina. Mis ollas estaban en lugares diferentes, mis especias movidas, todo cambiado sin preguntar. Pensé que sería más eficiente así, dijo ella. Yo voy a cocinar de ahora en adelante. A mi hijo le gusta mi comida, no la tuya. Esas últimas palabras dolieron, pero mantuve mi compostura. Después llegaron las compras. Victoria tomó la tarjeta de Rafael y compró todo lo que ella quería comer, sin preguntarme qué necesitábamos. Comida cara que solo ella disfrutaba, postres costosos, ingredientes que yo ni siquiera conocía. Luego empezó con la decoración. Un día llegué del trabajo y había nuevos cojines en la sala, cortinas diferentes en el comedor, cuadros nuevos en las paredes, incluso había cambiado las fotos de nuestra boda por fotos de Rafael cuando era niño. Los pedí en línea, explicó Victoria sin mostrar ningún remordimiento. Esta casa necesitaba un toque más elegante. Rafael pagó todo, por supuesto. Mi esposo solo asentía con la cabeza cuando yo lo miraba buscando apoyo. Victoria era una mujer dominante, y él parecía un niño pequeño frente a ella, incapaz de decirle que no. Las semanas pasaron y nuestra casa ya no se sentía como nuestro hogar. Victoria decidía qué veíamos en la televisión, a qué hora cenábamos, incluso qué música sonaba en la casa. Cuando Rafael y yo intentábamos tener un momento a solas, ella aparecía con alguna excusa. Rafael, necesito que me acompañes al doctor, decía. O Rafael, el agua caliente no funciona bien, ven a revisarlo. Siempre había algo que necesitaba de él, siempre en el momento exacto en que nosotros intentábamos reconectar. Nuestra relación de pareja empezó a desmoronarse. Rafael y yo casi no hablábamos. Las pocas veces que intentaba tener una conversación importante con él, Victoria interrumpía. Ya no había risas en nuestra casa, no había complicidad, no había intimidad emocional. Me estaba convirtiendo en una extraña en mi propia vida. Una noche, después de que Victoria hubiera cancelado una cena romántica que yo había planeado porque se sentía mal y necesitaba que Rafael se quedara con ella, algo dentro de mí finalmente se rompió. O más bien, se fortaleció. Al día siguiente era sábado. Los 3 estábamos en la sala. Victoria veía su programa favorito, Rafael revisaba su teléfono, y yo había estado pensando toda la noche en lo que iba a decir. Apagué la televisión. ¿Qué haces? Victoria me miró sorprendida. Nunca había visto esa expresión en su rostro. Confusión mezclada con algo de miedo. Me senté frente a ellos, con la espalda recta y las manos tranquilas sobre mi regazo. Necesitamos hablar. Los 3. Rafael dejó su teléfono. Paula, si es sobre lo de anoche. No es solo sobre anoche, lo interrumpí con voz serena. Es sobre los últimos 3 meses. Es sobre cómo esta casa dejó de ser nuestro hogar. Victoria abrió la boca para hablar, pero continué. Desde que llegaste, Victoria,
Has reorganizado mi cocina sin permiso. Has comprado comida solo para ti con el dinero de Rafael. Has cambiado la decoración de mi sala, incluso quitaste las fotos de nuestra boda. Has interrumpido cada momento privado que he intentado tener con mi esposo. Has tomado decisiones sin consultarme en mi propia casa. Esta es la casa de mi hijo, empezó Victoria con su tono usual de superioridad. No, dije con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Esta es nuestra casa. De Rafael y mía. Nosotros pagamos la renta. Nosotros construimos este hogar juntos durante 5 años antes de que llegaras. El silencio que siguió fue pesado. Rafael me miraba como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Entonces esto es lo que va a pasar, continué. A partir de ahora, todos los gastos de esta casa se dividirán en 3 partes iguales. Renta, servicios, comida, todo. 1/3 cada uno. Victoria se puso de pie de un salto. ¿Que estás loca? Soy familia. No voy a pagar para vivir en la casa de mi hijo. Lo que dije después salió de un lugar profundo dentro de mí, un lugar donde había guardado 3 meses de dolor y humillación. Entonces yo ya no soy familia. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el reloj en la pared pareció dejar de hacer ruido. ¿Qué dijiste?, preguntó Rafael en un susurro. Si Victoria es familia y no tiene que contribuir, pero yo tengo que aceptar que cambie todo, que tome decisiones sin consultarme, que me quite a mi esposo cada vez que quiero un momento con él. Entonces claramente yo no soy familia. Soy solo alguien que vive aquí y paga las cuentas. Victoria se quedó sin palabras. Rafael estaba pálido. Así que a partir de hoy mi voz era tranquila pero inquebrantable, yo soy una compañera de casa, no familia. Pagaré mi 1/3 parte de todo. Ustedes 2 pueden decidir cómo manejar sus 2/3 partes. Y como compañera de casa, tengo derecho a mi espacio privado, a no ser interrumpida constantemente, y a que se respeten mis cosas. Paula. Rafael intentó hablar. No, Rafael. Durante 3 meses he sido amable. He sido paciente. He sido comprensiva. Y durante 3 meses ustedes me han tratado como si no importara. Como si mis sentimientos no contaran. Como si esta no fuera también mi casa. Me puse de pie. Tengo el contrato impreso. Pueden revisarlo. Si Victoria quiere ser familia de verdad, entonces que empiece a actuar como familia. La familia respeta. La familia pregunta antes de cambiar cosas. La familia no hace sentir invisible a otros miembros de la familia. Caminé hacia mi habitación, dejándolos en un silencio sepulcral. Los siguientes días fueron los más tensos de mi vida. Victoria apenas me dirigía la palabra. Rafael intentaba hablar conmigo, pero yo mantenía las conversaciones cortas. El ambiente en la casa era tan frío que podía sentirlo en el aire. Victoria, finalmente, aceptó pagar su parte. Pero lo hizo con tanta amargura que cada interacción era dolorosa. Su familia tenía dinero, mucho dinero. No era el dinero lo que le molestaba. Era que alguien, especialmente yo, le había puesto límites. Rafael estaba atrapado en el medio, visiblemente sufriendo. Una noche lo escuché hablando con su madre en la sala. Mamá, Paula tiene razón. Has sido. Vas a elegirla a ella sobre mí, la voz de Victoria era venenosa. No es sobre elegir. Es sobre respetar. Es sobre. Eres un mal hijo, escuché que Victoria le decía. Esa noche, Rafael durmió en el sofá. O al menos intentó dormir. Yo tampoco pude hacerlo. 2 semanas después, durante una cena silenciosa e incómoda, dejé caer mi tenedor. El sonido hizo que ambos me miraran. Se me olvidó contarles algo importante, dije con una voz tranquila que sorprendió incluso a mí misma. Rafael dejó de masticar. Victoria levantó la mirada con desconfianza. Hace 6 meses, antes de todo esto, continué, sintiendo como mi corazón latía fuerte, compré un apartamento en el centro de la ciudad. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. ¿Qué? Rafael susurró, su tenedor cayendo al plato con un sonido metálico. Es un apartamento de lujo, expliqué, manteniendo mi voz firme aunque sentía que me temblaban las manos. Tiene vista a la ciudad, 3 habitaciones,
una cocina hermosa, balcones grandes. He estado ahorrando durante 2 años para comprarlo. Trabajé horas extra, rechacé salidas con amigas, guardé cada peso que pude. Victoria me miraba con los ojos muy abiertos, completamente muda por primera vez desde que la conocía. Y durante estos últimos 6 meses, continué, dejando que las palabras fluyeran, he estado amueblándolo poco a poco. Cada mes compraba algo nuevo con mi salario. Una sala elegante, una cama hermosa, cortinas de calidad, decoración que elegí con tanto cuidado. Todo pensando en nosotros, Rafael. Todo pensando en nuestro futuro. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rafael. Paula. Iba a ser mi sorpresa para nuestro aniversario el próximo mes, mi voz se quebró un poco, pero continué. Quería llevarte allí con los ojos vendados, abrir la puerta, y mostrarte este lugar increíble. Quería decirte que podíamos dejar este apartamento pequeño y empezar una nueva etapa en un hogar más grande, más hermoso. Quería darte una vida mejor. Rafael se puso de pie, con las manos temblando. No puedo creer. Imaginaba las mañanas tomando café en el balcón, continué, dejando que mi emoción se mostrara finalmente. Imaginaba las noches cocinando juntos en esa cocina amplia. Imaginaba decorar la habitación extra como una oficina para ti. Imaginaba construir nuestra vida allí, crecer juntos, tal vez algún día tener hijos que corrieran por esos pasillos amplios. Victoria se había puesto de pie lentamente, su rostro había cambiado completamente. Ya no era la mujer arrogante que había entrado a mi casa 3 meses atrás. En sus ojos había algo que nunca había visto, vergüenza profunda y comprensión dolorosa. Pero cuando llegaste, Victoria, mi voz era suave pero llena de dolor, cuando Rafael comenzó a tomar decisiones sin mí, cuando mi opinión dejó de importar. Cuando me convertí en una extraña en mi propia casa me di cuenta de que tal vez ese futuro que yo imaginaba solo existía en mi cabeza. Paula, Victoria susurró, y por primera vez su voz sonaba quebrada. Yo no sabía. ¿Qué no sabías?, pregunté, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro ahora. ¿No sabías que cambiar todo en la casa de alguien sin permiso duele? ¿No sabías que tratar a tu nuera como una invitada en su propio hogar causa dolor? ¿O no sabías que tu hijo tiene una esposa que lo ama tanto que trabajó en silencio durante 2 años, ahorrando cada peso, sacrificando todo, para darle una vida mejor? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este estaba lleno de realizaciones dolorosas, de arrepentimientos que finalmente llegaban a la superficie. Rafael se acercó a mí, su rostro empapado en lágrimas. He sido un idiota, dijo con voz temblorosa. He sido el peor esposo. Dejé que mi madre te faltara al respeto. Dejé que tomara control de nuestra vida. No te defendí cuando más lo necesitabas. Y todo este tiempo, tú estabas planeando nuestro futuro, trabajando para darnos algo mejor. Yo también, habló Victoria, y su voz se quebró completamente. Yo también he sido terrible. Llegué aquí pensando que tenía derechos, que mi hijo me debía algo. Pero no pensé en ti, Paula. No pensé en lo que ustedes habían construido juntos. Fui egoísta, cruel y ciega. Victoria se acercó y, para mi sorpresa, se arrodilló frente a mí. Nunca había visto a esta mujer orgullosa en una posición tan humilde. Paula, perdóname, sollozó. Cuando perdí a mi esposo hace 2 años, sentí que había perdido mi propósito en la vida. Mis otros hijos viven en otros países, y pensé que si venía aquí, si cuidaba de Rafael, volvería a sentirme necesaria. Me tomó las manos, y aunque parte de mí quería retirarlas, algo me detuvo. Pero no vine a cuidar a mi hijo, continuó Victoria. Vine a controlarlo. Usé mi dolor y mi soledad como excusa para comportarme como una tirana. Y en el proceso, lastimé a la mujer que él ama. La mujer que estaba trabajando en silencio para darle un futuro mejor. Rafael también se arrodilló junto a su madre. Por favor, Paula. Dame la oportunidad de arreglar esto. De ser el esposo que mereces. Fui débil, fui ciego, y casi pierdo lo mejor que me ha pasado en la vida. Los miré a ambos, arrodillados frente a mí, con lágrimas en sus rostros. Podía ver el arrepentimiento genuino, el dolor de entender lo que habían hecho. No puedo simplemente olvidar 3 meses de sentirme invisible en mi propia casa, dije honestamente. No puedo fingir que no dolió cada vez que ignoraban mi opinión,
cada vez que cambiaban cosas sin preguntarme, cada vez que me hicieron sentir que no pertenecía. No te pedimos que olvides, dijo Rafael. Solo te pido la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Que puedo ser el esposo que mereces. Los días siguientes fueron diferentes. Rafael comenzó a actuar como el esposo que había sido antes, o incluso mejor. Hablamos durante horas sobre lo que había pasado, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro futuro. Fue doloroso, pero necesario. Victoria también cambió completamente. Una mañana me encontró en la cocina y me preguntó, realmente me preguntó, si podía ayudarme con el desayuno. Comenzamos a tener conversaciones verdaderas, donde ella me contaba sobre su vida, sus miedos después de perder a su esposo, y yo compartía mis propias experiencias. Voy a buscar mi propio apartamento, me dijo una tarde. Cerca, pero no aquí. Ustedes necesitan su espacio. Yo necesito reconstruir mi propia vida, no vivir a través de la de mi hijo. Victoria, le dije tomando su mano, eso me parece muy bien. Es lo correcto para todos. 3 semanas después, Victoria se mudó a un apartamento bonito a 20 minutos de distancia. Rafael y yo comenzamos a empacar nuestras cosas para la mudanza al apartamento que había comprado y preparado con tanto amor. Cuando finalmente entramos a nuestro nuevo hogar, Rafael me abrazó fuerte y lloró. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por ser más fuerte que yo. Gracias por creer en nuestro futuro incluso cuando yo no lo hice. El apartamento era todo lo que había imaginado y más. Las paredes color marfil, los pisos de madera brillante, la luz natural que entraba por los grandes ventanales, la vista increíble de la ciudad. Era un nuevo comienzo, el futuro que había soñado finalmente hecho realidad. 2 meses después, organizamos una cena familiar en nuestro nuevo hogar. Invité a Victoria y también al padre de Rafael, don Miguel, quien vivía en otra ciudad pero vino especialmente para la ocasión. Cuando Victoria llegó, traía flores y una tarjeta hermosa. Para la mujer más fuerte que conozco, decía la tarjeta. La cena fue maravillosa. Victoria preguntaba antes de opinar, escuchaba cuando hablábamos, respetaba nuestro espacio. Don Miguel me abrazó y me dijo, mi hijo tiene mucha suerte de haberte encontrado. Y Victoria miró a su exesposa con cariño, me alegra ver que finalmente aprendiste lo que significa el respeto. Esa noche, mientras veía a mi familia reír y compartir en el hogar que había creado, entendí algo importante. A veces las personas necesitan ver las consecuencias de sus acciones para cambiar de verdad. A veces el amor significa establecer límites firmes. Y a veces, cuando las personas están genuinamente dispuestas a cambiar, vale la pena darles esa oportunidad. No fue un cuento de hadas donde todo se arregló mágicamente. Fue un proceso difícil, con conversaciones incómodas y momentos dolorosos. Pero al final, recuperé mi hogar, mi matrimonio se fortaleció, y gané una suegra que finalmente me respetaba. Y ese apartamento que había comprado y amueblado en silencio durante tanto tiempo se convirtió en el símbolo de algo más grande, que nunca debemos dejar de creer en nosotros mismos, incluso cuando otros dejan de hacerlo. Que trabajar en silencio por un futuro mejor siempre vale la pena. Y que la verdadera fortaleza no está en los gritos, sino en la dignidad y la paciencia.